Nos honra contar hoy con la presencia del doctor Hernando de Soto, referente mundial en materia de propiedad y desarrollo. Le damos una cordial bienvenida y lo invitamos a compartir con nosotros su conferencia magistral. Les pido un cálido aplauso de bienvenida. Estos últimos 3 días han sido bien importantes para mí, pensando en el reencuentro que iba a tener con Guatemala, país muy querido, el cual visité intensamente hace muchos años, por 3 cosas. Uno, leer el informe de la autoridad de Andrea Cáceres sobre las invasiones. Es un excelente informe a todo nivel, académico, por su percepción y por decir algo que es muy importante, que es que las leyes están, los artículos de las Naciones Unidas, los acuerdos internacionales. Lo que falta es aplicarlos, lo cual indica pues que no basta, como creo que decía tu informe, Andrea, de tener etiquetas vacías. Se tiene derecho y no se aplica. Bueno, el tema es que tenemos que darnos cuenta de 2 factores importantes, que es que estas cosas no cambian si solamente somos aislados, países en desarrollo, pequeños, insignificantes para los grandes poderes. Tiene que ser parte de esa agenda. Las Naciones Unidas, que acaba de decir que no es tan importante o se está valorando, como tú mencionabas anteriormente, Andrea, se está sobrevalorando el derecho de propiedad y las leyes, está en total contradicción con lo que están haciendo los grandes poderes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar de escenario. A veces las batallas no se ganan porque se pelean acá, en un lugar donde hay instituciones de derecho, de derechos de propiedad, de derechos, etcétera, cuando la batalla ocurre por otro lado. ¿Qué es otra cosa que es importante pensando en esos 3 últimos días? Es que los que sí se están metiendo a fondo sobre derechos de propiedad y que nos han abierto la puerta para que eso se vuelva en realidad en nuestros países, porque se vuelven parte del nuevo orden económico internacional que obviamente están haciendo, es comenzando en primer lugar por el encuentro en Japón entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, los cuales se están peleando por derechos de propiedad. Xi Jinping ha hecho algo que no le ha gustado a los Estados Unidos, que se ha comprado 200 puertos por todo el mundo, pidiendo ahora a los Estados Unidos que eso se cierre. Y en segundo lugar, se ha comprado por lo menos 100 de las más grandes minas del mundo. En el Perú tiene las más grandes minas del cobre. Si tiene las más grandes minas del cobre, entonces eso significa que todo el cobre que es necesario para sustituir los combustibles fósiles que vende Rusia a Europa y que son la fuente del 50% de la energía europea, ya no van a ir a Europa para ayudar a meter energía limpia que no pasa por tubos, sino que pasa por alambres, y esos alambres necesitan los minerales latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? De que Trump ha decidido que eso a él no le gusta, se ha dado cuenta que la propiedad es importante y la primera cosa que ha dicho es: yo voy a ayudar a vencer a la influencia que viene de Rusia y China, ayudando a acabar guerras, pero para las cuales yo quiero que se me compense con darme propiedad de totalidad de Groenlandia, parte de Ucrania, y dicho paso quiero convertir a Gaza en un balneario porque tengo experiencia en construir hoteles de alto lujo. Están hablando de propiedad. Están hablando de propiedad, pero no la cocinan con lo que estamos viendo nosotros en nuestros países. Sin embargo, es absolutamente importante. ¿Cómo ha resuelto el problema el presidente Trump cuando dijo: bien, ahora la primera cosa que yo quiero
lo que el Wall Street Journal llama ya no la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe, que consiste en quitarle influencia a China en nuestro hemisferio. Ha dicho, en primer lugar, yo quiero tomar el canal de Panamá. Inmediatamente, un grupo, del cual yo soy en parte, ha salido con otra propuesta, que es propietaria. Todavía no lo hemos publicitado. Estamos por ir y vamos a tener las citas pertinentes en Washington y en foros internacionales. Hay que armarlas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Invadió los Estados Unidos a Panamá, como lo ha hecho en otras ocasiones? No. Lo que hizo es, se dijo, a ver, entraron las personas que creen en property rights, que hay muchos en el entorno de Trump, todavía no son voces conocidas, pero están muchos alrededor de ellos, se han dicho, a ver, la entrada por el Caribe al canal de Panamá es manejada por una compañía privada china. Por el otro lado, la entrada por el Pacífico es otra compañía privada china. Por supuesto, compañía privada, pero con acciones fuertes del Estado chino. Todas ellas cotizadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Entonces, que ella ha hecho una compañía privada cercana al presidente, amiga nuestra, del presidente Trump, cercana amiga nuestra, ha dicho, ¿para qué meter derechos de guerra? Metamos derechos de propiedad. Ubicaron en BlackRock los más grandes recursos del Estado americano, son $7 trillones, sacaron una pequeña parte y dieron el diseño a Goldman Sachs y se compraron esas dos compañías y hoy día ya controlan el canal de Panamá. Oye, si eso no es property rights, ¿qué es property rights? La guerra mundial que se puede o se puede venir es por property rights. Ahora hay property rights de dos tipos, los privados y las concesiones. Si nosotros nos insertamos en ese debate, ya hemos entrado al siglo XXI, porque lo que estamos haciendo nosotros, incluyendo mi libro El Otro Sendero, estaba escrito en otros tiempos, para otros momentos, en los cuales el desarrollo era importante. Pero ahora ya se están dando cuenta que property rights no es sencillamente un instrumento derechista. Si hubiese podido evitar la guerra, la cruenta guerra que ha habido entre Israel y Gaza, si es que hubiesen hecho lo que nosotros fuimos contratados a hacer hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hicimos? Y es que se nos pidió, y fue un pedido de parte de los palestinos en primer lugar, que ¿por qué no poníamos derechos de propiedad en las áreas que son antigua Palestina? Y entonces la idea nuestra era, mire, ¿para qué comenzar a pedir de que regresen, de que se le vuelva a dar en 1948 los derechos de 1948 a los palestinos en base a su soberanía sobre esos territorios? Entonces, bueno, ¿quién habrán sido los soberanos en ese momento? Lo importante hoy día es que para ganar esos derechos, lo que habría que hacer más bien es ir y darles derechos de propiedad individuales a los palestinos. Y lo mismo a los israelíes, para que actúen en el mundo en el cual ellos están como individuos, en lugar de como organizaciones políticas. Básico Adam Smith, básico Karl Marx, bajo razonamiento sencillo. Y entregamos nuestro plan. Lo aplicó Netanyahu, que cada vez que lo atacaban decía, de Soto para mi defensa, con lo cual me ponía en una posición difícil, porque hay de las dos tribus en el Perú, y no es lo mejor. Pero en fin, eso lo decía. Bueno, si hubiesen dejado hacer lo mismo en Palestina, ¿no es cierto? Los palestinos hubiesen sido individuos y todo el mundo sabría dónde están los túneles de los cuales opera Hamás, de dónde salen todas esas misiles. Bueno, sin derechos de propiedad es bien difícil saberlo. No se puede capturar a nadie. Como decía como está diciendo el nuevo alcalde desde anoche de Nueva York, Andami, no se puede luchar contra el crimen
y no se sabe dónde está el criminal. Entonces, hay que sacar todo lo que se ha hablado ahora y lo vamos a poner en un contexto en el cual le toca no el corazón a los países desarrollados, no el corazón a la opinión pública o de prensa de los países desarrollados, sino a su billetera. Es fundamental escoger el campo de batalla. Por eso, lo que quiero hacer, por controlar mi tiempo, lo que quiero hacer ahora es decirles que lo más importante de los derechos de propiedad es una gran idea. Y que no es que, como decía Martin Luther King, nosotros los hombres, en el momento del cual no se hablaba de la humanidad, nosotros los hombres somos los creadores de ideas, sino más bien nosotros los hombres somos una continuación de la historia. Y lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, todo lo que he dicho, Xi Jinping contra Trump, ¿qué pasa en Gaza? ¿Por qué se quiere comprar Groenlandia? ¿Por qué se puede evitar la guerra en Panamá? Sencillamente por considerarlo no soberano, sino propietario. Y se convierten y se compran y se venden. Si tenemos un país, qué sé yo, Perú, Bolivia, por ejemplo, y la idea, ¿cuánto tiene Bolivia? ¿Cuánto tiene Perú de terreno? Y nos enfrentamos con bolivianos y peruanos, hay guerra. Pero si decimos, oye, yo quiero comprar una propiedad en La Paz, y un boliviano dice, yo quiero comprar una propiedad en Lima, que compren, pues. La propiedad es pacífica. Es una manera de administrar territorios sin guerra. La soberanía significa necesariamente banderas y guerra. Entonces, la idea es regresemos por ahí. Entonces, quiero hablarles un poquito de las ideas que hay detrás de eso y después llegar a algunas reflexiones quizás de orden práctico, moderno. Esa cosa que acaba de decir al final de su conferencia, Andrea, que es hay que saber aplicar la ley, hay que darse cuenta cuándo ocurrió en los países desarrollados. ¿Ocurrió en tiempos de paz? No. Ocurrió en momentos como estos, cuando de repente, cuando hay disputas, es decir, la disputa es absolutamente necesaria o no surge la propiedad. En los Estados Unidos surge cuando ellos quieren no solo tomar todo el continente norteamericano, la parte que les corresponde, y se llama Manifest Destiny, en el siglo XIX, y apelan a más de 36 millones de migrantes de Europa, que entonces barren con los mexicanos, con los españoles, el Louisiana Purchase, la compra de Louisiana francesa, y llegan hasta California. En ese momento se decidió cómo se reparte la tierra. Entonces surgieron instituciones como las suyas que dijeron, bueno, ya que el Estado no lo está haciendo, entonces si estoy en posición 4.2 o 4.6, la voy a hacer yo. Y efectivamente ocurren 32 actos que los americanos llaman de preemption, que son para evitar invasiones. Es que ya que estamos haciendo, legalizámoslo nosotros. Hay la de Little Miami River, donde se bordeaba el río, definía el río cuáles eran las propiedades. En Arkansas era cuánto maíz hay, cuánto ha cultivado, ¡pac! Ahí salen los títulos. En otros lugares era cuántas cabañas se han construido, se construyeron muchísimas cabañas y se medían por la cantidad de palos que habían sido cortados y después así fue titulado los Estados Unidos. Traten de encontrar dónde está el registro de propiedades de Estados Unidos. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Cuál es el nombre? No existe. Porque no fueron como los europeos que fueron reinos, que fueron democratizándose. Lo tomaron. Si no funciona el Estado, el sector privado lo puede hacer. ¿Cómo lo hicimos nosotros en el Perú? Bueno, la forma como lo hicimos es que cuando Sendero Luminoso tomó una parte del sur, un sistema terrorista que nos
ocupó 15 años vencer, lo que hizo se dio cuenta rápidamente de que no iba a lograr tener ninguna vigencia si es que no defendía la propiedad de los pobres. Eso es lo que hicieron. Y los titularon y los registraron. Y entonces lo que nosotros hicimos fue sencillamente, que fue mi instituto, que no es exactamente un instituto pacífico, es un instituto de armas tomar. Fuimos ahí y encontramos dónde estaban los registros. Agarramos los registros y los sellamos. Con la autoridad del Estado hubo que negociar en Washington para que no se venga a decir que venía, que algunos estaban cultivando coca, no estaban cultivando coca, y los dimos a los campesinos, con lo cual pudimos lograr que se les dé 123,000 fusiles y liquidamos a Sendero en un año. Ahora ustedes miran qué violento es este de Soto, pero eso es lo que hicimos, pues. Lo que yo les quiero decir es no que se armen, además yo no estoy aquí para recomendar. Lo que yo les quiero decir es que todos sus informales ya están en registros de propiedad, lo juro. Ahora, ¿cómo explicárselo? Pueden ir a la slide número 2. El número 1. Número 2. En todos los 30 países que hemos trabajado, a nivel de jefe de Estado, en todos, hemos ido y les hemos dicho, denme los registros. Registros de Cámara de Comercio, registros de jueces de paz, registros de asociaciones, registros de comunidades, registros de Naciones Unidas. Todo el Perú está titulado. Todo Afganistán está titulado. Eso es la primera cosa que hacen hasta los pueblos más primitivos del mundo. Entran y se reparten. Y entonces, en base a eso, como ustedes verán, creo que lo tenemos ahí al costado, sale ahí, se ve, están, ¿no? Ajá. Salió también la cosa que fuimos contratados por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, bajo Donald Rumsfeld, que nos dijo, ¿y cómo podemos saber dónde está el Estado Islámico? Entonces nosotros enviamos peruanos, que además los peruanos tenemos cara de Estado Islámico, cosa que fue fácil entrar, y sencillamente vimos que efectivamente donde estaba el Estado Islámico, la primera cosa que hace es titular y registrar, porque ahí se gana el pueblo. No se gana persiguiéndolo, se gana sabiendo dónde está, qué quiero, cuáles son sus pretensiones, para entonces entrar a negociar pacíficamente y ganarle la guerra a los que entraron con fusiles. Entonces ustedes verán, hemos hecho ese trabajo. Estado Islámico, lo hemos hecho en Afganistán, lo hemos hecho con los colombianos en la FARC y en varios otros países. Pero ¿cuál es el mensaje detrás de todo eso? Tienen que entrar en contacto con su sector informal. Y si el Estado no funciona, bueno, hay una cosa que los europeos llaman the civil society, la sociedad cívica, donde no solamente dicen apliquen la ley, es obvio que no pueden, no saben y qué político se va a meter en un problema del cual no sabe salir. Lo que hay que hacer es como institución tomar la misma cosa que ocurre con los Estados Unidos. No les gusta lo que está haciendo el presidente Trump, pues se sale, se manifiesta, se dice. Si uno dice la cosa clara, es increíble la fuerza que tiene. Mire Andami, un musulmán elegido hablando de derechos de propiedad en Nueva York mismo. Extraordinario, ¿no? Pero cambio de campo de batalla. Hay que también hacer una cosa. Tienen que agarrar, no solamente decir, y viene la inversión. Viene la inversión con la propiedad. No, definitivamente viene la inversión con propiedad. Y este es el momento de hablarle a los Estados Unidos, cosa que nosotros ya estamos haciendo con el Securities Exchange Commission, que es la gerencia de todas las bolsas de los Estados Unidos. ¿Cómo? Es bien sencillo. Si ustedes ven el crédito americano, la banca de inversión, ¿de dónde viene
el dinero para la inversión en los Estados Unidos. Ustedes me dirán, bueno, el Fed, es decir, el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, no, 5%. ¿Dónde viene el 95%? Banca privada en base a un título de propiedad. Bien sencillo. Un título de propiedad guatemalteco o peruano puede entrar así directamente al Securities Exchange Commission, cumpliendo con el Sarbanes-Oxley Act 1933 y la ley de 1934 sobre crímenes contra el fraude, como sobre acciones contra el fraude. No. ¿Alguien ha pensado en conectar esas dos cosas? Sí, nosotros. Y lo estamos haciendo en este momento. Toma tiempo, porque evidente, pero el hecho es que ahora es el momento. Ustedes son un país minero, ¿no es cierto? También necesitamos todos, que sean minas o lo que sea, tener documentos de propiedad que no los luchamos aquí localmente, sino cómo los ajustamos a las normas a las normas que tienen que ver con cómo se convierte una propiedad en capital. ¿Cómo se convierte una propiedad en capital? ¿Podemos ver el slide número 3, por favor? Aquí está. Los puntos en rojo son los distintos derechos que ya tienen ese es el caso del Perú, los distintos comunidades peruanas en sus títulos de propiedad. Se dice quién es dueño, de dónde vino el derecho, de qué parte de la legislación está, cómo está ubicado, etcétera. Todo el trámite que hasta ahora no está puesto en algoritmo. Un algoritmo es un sistema ordenado, secuencial, de lo que ocurre de todas maneras, pero que hay que ponerlo en un sistema central, en un algoritmo. Y lo hemos diseñado para blockchain, que vamos a comenzar el primer proyecto, para agregarlo al algoritmo de la Securities and Exchange Commission, para que se forme una cadena de valor entre lo que ocurre en un país en desarrollo y lo que dice un país desarrollado, porque es la única manera que vamos a salir de una confrontación entre China y Estados Unidos. Es la única manera. ¿Y por qué digo yo que es la única manera? Podemos tener el primer slide, por favor. Porque eso es lo que hay detrás del conflicto chino-americano. Guatemala, supongo que lo reconocerán ustedes, como nosotros los peruanos, no somos planetas. Somos países que estamos todos en un solo planeta. En ese planeta lo que está ocurriendo hoy día es grandes, como dije ahora, conflictos entre los Estados Unidos y China que nos van a embarcar definitivamente a todos sobre quién es dueño de qué. ¿Quién tiene soberanía sobre qué? Y la idea y la pregunta entonces es, ¿y de dónde viene todo eso? Regreso, Martin Luther King. No es que nosotros hacemos historia, sino que las historias nos hacen. Lo que pasó es que en el siglo XVIII a XIX el mundo comenzó un cambio radical, que es pasar del feudalismo y de todos los otros ismos a la revolución industrial. La revolución industrial era cambiar todo lo que eran las poblaciones artesanales, llámese informales, invasores, etcétera, del mundo, en economías de gran escala. Es decir, la revolución industrial significa que desaparece la pequeña escala, más bien la pequeña escala sirve a la gran escala. Esa es la revolución industrial. Y para hacer revolución industrial se necesitaba derechos de propiedad, por supuesto, porque esos son los que generan el crédito. Y entonces salieron dos fórmulas, porque eso es lo que son. La de Adam Smith y específicamente la del presidente Jefferson, cuyo objetivo era crear capital. No existe das Property Rights en alemán. Ja, also, no existe. No existen los derechos de propiedad de Adam Smith, lo que existe es capital. Es decir, para ellos propiedad no es otra cosa que el inicio del valor. Y entonces
Ese inicio del valor pasa en que se reconoce que además de tierra, que es una cosa, hay que pedir para la propiedad que no es tierra. La tierra es una cosa, una relación. Yo, con este pedazo de tierra, el perro que está ahí, el árbol que está ahí, etc. La propiedad es mi relación contigo. No pasa por ese objeto, es contigo. Entonces la idea es cómo se relacionan los seres humanos para poder crear gran escala a nivel industrial. ¿Cómo es que se organiza? Marx sacó un algoritmo del cual Stalin y Lenin se olvidaron y recién lo ha reconstituido más de casi, más de 100 años ahora, Xi Jinping. Xi Jinping, no soy gran admirador de él, es Marx, pero no es Marx socialista, es Marx capitalista. Los Estados Unidos se están enfrentando a Karl Marx y su secuencia está claramente transmitida en sus libros, pero con una precisión digna, digna de Elon Musk. Él habla en primer lugar que con la primera cosa que hay que hacer, que está marcada las distintas etapas ahí, es determinar quién es dueño de qué. Una vez que uno ha determinado quién es dueño de qué, entonces vamos a hacer una cosa que no sabe hacer la Revolución Industrial Americana. Ellos se basan sobre precios. Los precios son subjetivos. ¿Qué es un precio? Son dos gringos que gritan a uno, I'll take 20, I'll take 30, I'll take 40. Eso es el capitalismo desordenado, dice Xi Jinping. Lo vamos a ordenar. Y eso es el sistema, lo están ordenando. Cosa que no pueden hacer los americanos en muchos casos, porque la ley antimonopolio, anti-collusion laws, lo prohíbe. Es decir, uno no puede hacer un monopolio vertical, porque entonces se vuelve dueño del mundo. Pero los chinos sí lo hacen. Porque hablan, cuando vienen al Perú, dicen, yo voy a agarrar la mina, pero yo no solamente le voy a dar la mina, sino voy a pasar por el puerto, y no solamente le voy a dar el puerto, le voy a meter el alambre y le voy a poner... Entonces un patita que ha salido de un Development University dice, esto es lo que yo quiero, claro, lo que quiere. ¿Y cómo hago yo? Yo no miro precios, yo miro costos. Porque al ser dueño, dése usted cuenta de cada una de esas empresas o estar asociados bajo el mando del Estado, yo puedo ver cuál es el verdadero costo. Y al ver el verdadero costo, yo veo que hay una cantidad de productos sobrevalorados, faltan atajos, hay acá gastos imposibles. ¿Y qué hago cuando termino calculando todo esto? Porque lo veo desde la mina hasta que llegó a mi reloj este mineral. En ese momento lo que yo puedo hacer es ahorrarme el 30% del costo del proyecto. ¿Y qué hace usted con ese 30? Lo contabilizo. ¿Y qué hace usted con ese contabilizo? Compro la próxima mina, la próxima mina y la próxima mina. Entonces estamos viendo que si agarramos las estadísticas, las bolsas de valores de los Estados Unidos son 150 veces más grandes que las chinas. Pero en mi país, la China está produciendo muchísimo más capital con nuestros bienes nacionales de lo que está haciendo los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ellos han aprendido a capitalizar recursos naturales, los recursos, las materias primas que necesitan, y no solamente apoderan la propiedad, sino se han apoderado también del capital. Pucha, más capitalista no se puede ser. Entonces, de aquí era, entonces, eso lo comparamos. Entonces, cuando en mi primera conversación con ciertas personas de la Casa Blanca fue, pero nosotros no sabemos hacer eso. Sí, ustedes lo han hecho. Lo que pasa es que se olvidan. Cuando el general MacArthur tuvo que hacer la guerra contra Japón, se encontraba con un Japón que comenzaba, no sé si logran ver, este es un afiche, comenzando esto es un afiche japonés. 1946, Japón ha sido derrotado por los Estados Unidos. Y entonces sale y MacArthur, que era entonces ahora el verdadero emperador de los Estados Unidos, dice derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque cosa que
la gente no conoce. Nosotros somos, los peruanos, fuimos ahí a recoger la historia para encontrar aceptación para nuestras reformas de propiedad que comenzaron en el Perú en 1990 y triplicamos nuestro Producto Bruto Interno en 10 años. Ya no estamos ahí, se nos ha olvidado varias elecciones y esto es el afiche. Lo que dice es, abajo, que hasta más o menos 1920 hubo enormes invasiones de campesinos japoneses que querían también ser propietarios. Entonces la respuesta del Estado era una alianza entre el Estado, una alianza entre el gobierno japonés, por un lado, y los dirigentes feudales. Y lo que dijeron es, lo que falta es tierra. Evidentemente lo que falta es tierra. Entonces recuperemos Manchuria, recuperemos lo que teníamos anteriormente en la isla de Formosa, recuperemos lo que teníamos en Indonesia, recuperemos las Filipinas y para hacerlo tenemos que agarrar a los campesinos, los ponemos en uniforme, los armamos y con eso los disciplinamos. Entonces, ¿qué hizo MacArthur? Puso un tanque de pensamiento, como somos nosotros, y lo puso en Honolulu, bajo un señor que se llama Wolf Ladejinsky. Trabajaron 3 años, llegaron a esa conclusión y dijeron lo que hay que hacer es una economía de mercado en Japón y en un país de propietarios. Para ese dicho paso de Simón Bolívar, a country of owners. Entonces agarraron por debajo y dijeron, bueno, para comenzar esto, justicia. ¿A qué pertenece cada cosa? ¿Cuál cosa no vamos a poder retroceder porque ya se hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está no la legalidad, sino la legitimidad? Y como no tenían plata en ese momento y no había pues aviones que sobrevolar, los habían quemado todos, agarraron abajo a las distintas comunidades y les preguntaron ¿dónde están? Y se fotografiaron, literalmente, máquinas fotográficas con esas, con mantos negros, ¿no es cierto? Y lo fotografiaron a cada persona delante de su bodega, delante de su automóvil, delante de su chacra, su parcela de tierra, señalaba esos dibujos japoneses, y esto es mío, clic, 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 clic. Y por otro lado, agarraron los mapas que ya tenían ese nivel, tac, 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 agarraban los mapas de las cámaras de comercio formales, se juntaban, juntado con eso, hablando directamente con los interesados, porque es obvio que las burocracias no le están funcionando. Con los interesados se comenzó a ver, ¿y qué hacemos ahora? Se agarró todo eso y luego ven ustedes esas 2 manos que rompen, destrozaron en la restauración Meiji, que hasta ahora todo el mundo cree que fue la base del Nuevo Japón. No, la destrozaron, crearon el Tokibo, y Japón en 1945 tenía un Producto Bruto Interno per cápita a la mitad del Perú, a los 10 años tenía 11 veces el nuestro, solamente por haber creado propiedad. Y no hay que solamente sacar números, está en la historia. Alemania fue derrotada por Napoleón, que era el tipo más peligroso que había visto Europa porque venía con el registre foncier, que era crear propiedad para todos, incluyendo a los pobres. Derrotó a Wilhelm II y Wilhelm II trató de reclutar un ejército para combatir a Napoleón y nadie quería ir a pelear con el ejército de Napoleón. Entonces, ¿qué hizo Wilhelm II? De Prusia, los tituló y gracias con título y de ahí los armó y recuperaron todo. No hay necesidad de armar a nadie, nada. Hay que saber a quién dirigirse. Es la historia de los Estados Unidos, es la historia de Alemania, es la historia de Francia. Es la historia del pensamiento de Darwin. Darwin dijo, ¿dónde comenzó la vida? Dijo, en un estanco rodeado de paredes propietarias donde se forma una proteína. Si no hay un espacio en el cual uno puede organizarse a sí mismo, libre de interferencia ajena, no hay empresa, no hay creatividad, no hay el silencio, no hay el control necesario de hacer las cosas. Todo desde nuestras células están hechas, como decía Darwin, para unirse. Y unidas, revolución industrial, entonces vienen las cosas.
Y eso quiere decir tener propiedad, pero no solamente propiedad como una célula en una cápsula, sino propiedad como una célula que forma un hígado, un páncreas o lo que sea. La palabra anoikis en griego significa una célula que ha perdido contacto con los otros. Y la idea aquí es tener células que pueden unirse. Entonces lo más importante no solamente es tener propiedad, sino es tener propiedad transable. ¿Qué necesita una propiedad transable? No basta el artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que tienen derecho a propiedad. Tienen que tener derecho a propiedad, que no es la tierra, sino es el valor de la tierra. Está en un documento, ¿no es cierto? Que está en un documento que dice quién es qué y qué son los atributos del propietario, no de la tierra, del propietario, y cómo es que se pueden unir a otros. En otras palabras, nosotros cada vez que titulamos, y es el caso también del Perú, por supuesto, y no hemos ganado la batalla todavía, pero estamos progresando, es esto. Un título, como una navaja, con una sola lámina. ¿Qué es un país desarrollado? Navaja 27 otros atributos. Ningún título latinoamericano tiene esos atributos. Si los tienen y los mezclamos con el Securities Exchange Commission y los mensajes financieros, piensen en capital, no piensen en propiedad. Propiedad es de donde parte la noción física, pero la valor viene con poder combinar esa cosa. No hay una sola cosa en esta sala que esté hecho por un guatemalteco, una. Por lo menos toma 5 guatemaltecos, 7. Si no es combinable la propiedad con la propiedad de los otros, no se llega a la revolución industrial. Es lo que estoy tratando de decir. Entonces, para cerrar, Andrea, ¿cuánto tiempo estaba hablando? Más o menos. Ya. Entonces, la idea aquí es... La idea aquí es la siguiente. En primer lugar, como latinoamericano, decir la cosa siguiente. Había un tiempo en el cual es mucho más interesante venir a Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Washington era un pantano, Cowboys, Captain Smith and Pocahontas, pero tenían títulos transables. Y nosotros teníamos derecho romano. Es decir, que mientras que ellos por el common law podían encontrar formas de darle a sus títulos de atributos, y crecía el sistema desordenado, pero crecía, nosotros tenemos un derecho romano y no vamos a cambiar el derecho romano. Es como decir, ahora no vamos a hablar español, vamos a hablar ruso. No se puede, pero sí podemos adecuarlo. Y no podemos seguir hablando entre países en desarrollo porque a nadie le importa. Nadie le importa. Yo agarro una página del Wall Street Journal, hoy día no está Guatemala en primera plana, ni el Perú, ni en el Financial Times. Pero si lo que tenemos son nuestros recursos, un presidente de los Estados Unidos que ya se ha dado cuenta que los chinos están entrando, ¿por dónde? Están entrando por el subsuelo. Me había olvidado de esto, que fue importante. Bien astutos. Diciendo estos guatemaltecos, estos peruanos, estos chilenos, tienen concesiones y una burocracia mal pagada, interesante, y una derecha que no le gusta ver a los pobres. Entonces vamos a hacer la cosa siguiente. Nosotros lo que sí conocemos es el Estado y las ambiciones de una clase burocrática. Entonces vamos a pedir concesiones. Y termino ahora en 2 minutos porque veo la inquietud que se viene. Y en base a eso entran al Perú por el subsuelo, con contratos de gobierno a gobierno. No se licitan y crean lazos entre gobierno y gobierno. Y cuando uno dice, oiga, pero ¿qué tal cantidad de chinos lo que hay en el Perú? ¿Dónde se fueron los americanos? Es un problema de gobierno a gobierno. Allá. Gobierno a gobierno. Y nadie se mete. Los americanos entran
a los recursos por arriba, por derechos de propiedad, y de ahí son dueños hasta el subsuelo. Es otra forma de entrar. Entonces, si nosotros encontramos la forma de adaptar nuestro derecho, ¿no es cierto?, a las exigencias de los mercados de capital de Europa y de los Estados Unidos, en un momento en el cual están verdaderamente amenazados por poderes marxistas, porque eso es lo que son. Este es el momento de entrarle. Este es el momento de hacer las cosas. Es decir, hay momentos en la historia en los cuales las cosas son posibles y momentos en los cuales no son posibles. Por eso, la idea es, nosotros ya estamos comenzando a trabajar con Silicon Valley, un derecho de propiedad encapsulado en un algoritmo que permita que todo lo que no se puede hacer en nuestros países, porque no tenemos todavía el Estado suficientemente poderoso, lo puede hacer la sociedad, lo puede hacer la sociedad civil, encapsulándose una fórmula blockchain que le gusta, que la va a reconocer Trump. Trump es agente inmobiliario, la va a reconocer del momento si le hablan de la propiedad. Y en base a eso podemos nosotros avanzar mucho tiempo, mucho. Eso se llama, dicho de paso en lenguaje tecnológico, leapfrogging. Leapfrogging, que quiere decir salto a la rana. Cuando uno no tiene un producto, cuando uno no tiene algo que funcione en su propio país, usted puede formar su propio país en Delaware o en el Securities and Exchange Commission. ¿Qué hicieron los africanos que nos están sacando una ventaja hace 10 años? Cuando se trató de telefonía, como no tenían postes, como no tenían alambres, pasaron directamente al celular. Eso es leapfrogging. Pongamos nuestros derechos de propiedad a ser legalizados en formas racionales, flexibles, en mercados que responden rápido en los Estados Unidos y en Europa, en lugar de luchar contra viejas tradiciones que no se escuchan ya en nuestros países y que lo único que están logrando es que la mayor parte de nosotros trate de entrar a los Estados Unidos solamente para ser votados de nuevo. Hay que hacer leapfrogging, examen de la historia, para que se aplique la ley, porque como ustedes dicen, la ley ya está ahí. Lo que falta es aplicarlos y eso no es un problema otro que técnico, por un lado, y político, por otro, y la enorme importancia de su organización que ha tomado conciencia de todo esto. Muchas gracias.